El Ministerio de Curación, capítulo 11. La obra en pro de los intemperantes. Grabación 928. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. De la página 127 del libro Ministerio de Curación, capítulo que nos concierne en el día de hoy, leo la primera línea, dada la importancia que la misma tiene. Dice: toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar al alma a una vida nueva y más noble. Vamos a orar al Señor, hermanos. Amoroso Padre Celestial, en este momento, pues, uno, mis súplicas muy sencillas, pero de todo corazón a ti, por cada una de las personas que han sido puestas delante de tu presencia y en tus manos de amor. Quisiéramos que ellas y nosotros sintiéramos el solaz que se deriva de estar en tu regazo y en tu intimidad, y que todo miedo, todo temor y toda situación que pone en complejidad nuestro estado emocional pueda ser dejado en tus benditas manos, y entender de una vez por todas que Dios no se confunde por la multiplicidad de sus cuidados, pero está atento a nuestras oraciones. Hay dolor en el mundo, Señor, hay crisis en la sociedad, hay problemas en la iglesia, los hay en el hogar, en nuestra vida muy personal. Tu pueblo levanta las manos al cielo en esta hora, clamando por esa fuerza, esa sabiduría y ese poder sobrenatural que venga en asistencia nuestra en esta hora y nos ayude. Oro por los hijos, Padre Celestial. Estos padres claman, todos clamamos. Oro por este pueblo, te ruego que ocasiones un despertar en nosotros. Te suplico que nos ayudes a abandonar esta pasividad de muerte. Te imploro, Señor, que la misma urgencia que hay en tu corazón por este mundo se despierte en tu pueblo hoy. Permite que estas palabras no se hundan en el vacío y no queden, Señor, sin dejar huella en nuestras vidas. Por favor, háblanos, queremos oír tu voz, no la del hombre, sino la de Dios. Y que por la dirección de tu Espíritu podamos en esta hora ser enseñados por Jehová. Perdona nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos, te invitamos y te lo suplicamos todo. Amén. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar al alma a una vida nueva y más noble. Yo quisiera preguntarle a los presentes en esta mañana, ¿cuál es el propósito de la reforma? Tristemente nuestra palabra reforma se ha devaluado un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos estamentos religiosos, a los que de alguna manera piensan distinto y se han atrevido a realizar y a desarrollar, digamos, un ministerio, en cierto sentido, con ese carácter de independiente, inmediatamente son tildados y señalados de una manera un poco despectiva y hasta peyorativa con el término de reforma, ¿no? Es que, en fin, ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo, para no gastar tanto tiempo en esos detalles. Pero la palabra reforma y los reformadores son una exigencia que la palabra de Dios nos plantea a todos nosotros. Nosotros deberíamos ser reformadores. En medio de este mundo, en anarquía, en caos, en confusión, en supersticiones y en ignorancia, el pueblo de Dios debería caracterizarse por ser un pueblo ceñido a la reforma. Y dado que el mundo religioso no lo entendió debidamente, Dios escogió a la iglesia adventista, el remanente de la mujer, un pueblo profético por excelencia, no una iglesia protestante más, un pueblo profético
y le reveló principios de reforma, porque Dios entendía muy bien, apreciados hermanos, el colapso al cual iba a llegar toda esta humanidad. Así que la reforma tiene un propósito. Este capítulo se llama La obra en pro de los intemperantes, porque la humanidad está sumida en vicios, se hunde en adicciones. Hoy por hoy hay tantos distractores, tantos elementos que tienen sumida no solamente a la juventud, sino a todas las esferas, a todas las edades, a todas las etapas de la vida. Es una cosa verdaderamente monstruosa, es diabólica, es una cosa infernal. En el pueblo de Dios debería destacarse, hermanos queridos, por la simpleza en su vida, por la manera de todo corazón que hemos podido desarrollar para interpretar adecuadamente los requerimientos de Dios tal como han sido puestos en la humanidad, en el hombre, en la naturaleza humana. Y deberíamos ser estrictos, ceñidos en ese punto. Estas cuestiones religiosas y estos dimes y diretes que ponen muchas veces a los que quieren ser reformadores en el ojo del huracán, sencillamente han hecho caer todo en un desprestigio. Y es verdad, algunos han llevado las cosas a excesos y a extremos, al punto de ser señalados como legalistas y como fariseos modernos. Mejor dicho, esto es un revolú de cosas y de asuntos aún dentro de nuestros ámbitos eclesiásticos. Bueno, ¿quién tiene claridad mental hoy al respecto? Mientras la humanidad está hundida en las adicciones, en los vicios y en la inmoralidad y en toda esta destrucción, los grandes reformadores parecen estar desapareciendo del escenario. ¿Y saben por qué toco este punto? Porque es que justamente la reforma es, digamos, la base, es la causa, es la raíz de todo este problema de índole moral y de carácter que presenta la humanidad en el día de hoy. A mí me llama poderosamente la atención como la pluma inspirada lo presenta. Entonces yo me permito, delante de ustedes, antes de abordar algunos aspectos del capítulo que nos corresponde, señalar este aspecto, hermanos queridos. Lo encuentro en la página 92 del Deseado de todas las gentes. Dice de la siguiente manera: durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y el contexto en el cual se presenta esta idea es el capítulo La tentación del deseado, cuando 1000 veces nos está diciendo el Señor a través de esta pluma que la senda de la complacencia despierta las pasiones y las inclinaciones más perversas y malvadas del ser se fortalecen y toman el control, de manera que ser estrictamente ceñidos a la voluntad de Dios, moderados y templados, sería lo que se debería ver pues como una experiencia de cada uno de nosotros, porque justamente el haber abandonado ese principio y el haber rayado en experiencias de autocomplacencia, lo que ha hecho que la familia humana esté perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. Eso lo leí en la página 92. Pero en la página 75, en el contexto de Juan el Bautista, voz que clamaba en el desierto, dice así, de la siguiente manera: un mensajero tal debía ser santo. Ojo a esto, a los que de alguna manera quieren ser reformadores en esta hora. Y puede ser cualquiera de nosotros, no importa la edad, no importa en la situación en la cual nos encontremos. Podemos y debemos llegar a ser mensajeros santos. Dice aquí, debía ser templo del Espíritu de Dios. Y ojo a esto, a fin de cumplir su misión, debería tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Esto se requería del gran reformador
precursor del Cordero de Dios, Juan el Bautista. Dice bien clara la declaración, hermanos, a fin de cumplir su misión, debería tener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. En otras palabras, este hombre debería caracterizarse y proyectarse como un gran reformador para marcar un hito en la historia que fuera un contraste con la época depravada en la cual él se encontraba. La reforma tiene como propósito contribuir a la restauración del individuo. Así que si de Juan el Bautista se dice eso, más adelante la nota dice, por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Si de él se dice esto, se espera tal vez lo mismo de nosotros. Y como el mundo no ha tenido esta dirección, ni esta orientación espiritual a través de la palabra de Dios, pues el mundo está sumido en la intemperancia y la humanidad se ha degradado, la humanidad se ha corrompido, la razón ha sido destronada. Y aun cuando la gente anda con la Biblia bajo el brazo, el no haber prestado atención a estos principios y a esta revelación de Dios es lo que ha hecho que todo esto sea hoy simple y sencillamente una cuestión meramente religiosa. Aquí dice que este mensajero santo tendría que dominar sus apetitos y pasiones. A él la naturaleza inferior no lo podía dominar, debería ser un hombre templado, un hombre moderado. Sigue diciendo, debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Estos son los hombres que no se compran ni se venden. Estos son los hombres que no venden los ideales, no traicionan los ideales de una causa noble y elevada, no traicionan su conciencia. Estos hombres, un concepto de santidad muy hermoso, el que da la página 75 del Deseado, ¿no? Concepto de santidad, estos hombres son santos en el sentido de la palabra y estos hombres son verdaderamente confiables, son una luz en el mundo. En la página 76 de este mismo libro, hablando de Juan el Bautista, pero entonces aplicándolo ahora a cada uno de nosotros, dice, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, qué honor, tú y yo tenemos hoy el privilegio de ser reformadores. Pero hagamos un alto un momento y reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo? O sea, ¿realmente hemos recibido con amor en el corazón los principios que Dios nos ha revelado y que nos harán a nosotros verdaderos reformadores? ¿O hemos mirado a la distancia de esto en aras de la complacencia y creemos que realmente esto no tiene ninguna importancia? Si queremos ser el pueblo para esta hora y que tal vez de nosotros se diga, como Mardoqueo le dijo a Esther, ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora has venido al reino? ¿No será, mis hermanos, que para esta hora hemos venido al mundo? O sea, no dejemos que nuestra vida discurra hoy como ha sido hasta ahora, ¿no? O sea, pareciera que todo sumido en la normalidad de la cotidianidad, lo mismo de siempre, las mismas cosas, los mismos afanes, las mismas luchas. Pareciera que perdemos de vista que tenemos un propósito elevado. Vuelvo a preguntar, ¿qué propósito tiene la verdadera reforma? ¿Qué propósito tiene? Si no es elevar a un pueblo al sitial que Dios se lo ha propuesto. Mis hermanos, la reforma nos va a preparar a nosotros no solo para la traslación. Este es un mensaje que Dios ha dejado para prepararnos para la traslación. ¿Saben por qué? Va a tomar apenas un punto, un destello nada más.
porque no podemos entrar en la tierra de la promisión sin haber aprendido y gustado el comer maná y el vivir en las experiencias muy pero muy naturales de aquellos caminos que Dios, como al pueblo de la antigüedad, escogió para que nosotros transitáramos. Sin ese elemento, yo veo, hermanos, sin ser dogmático, sin ser fanático, sin sesgar los conceptos, yo veo que será muy difícil estar preparados para la traslación, porque Dios lo que busca es una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y la razón de la reforma, dado el concepto antropológico que la Biblia nos da de que tú y yo somos un sistema, nos dice a nosotros a gritos y de manera indisputable en esta hora una vez más, que todo lo que atañe al ser físico del hombre, a la naturaleza física, tiene indudablemente mucho que ver y que decir con aquellas facultades más elevadas del ser. El hombre que no le da una atención debida a la ley natural que Dios puso en su organismo, este hombre está violando inexorablemente la ley moral. Es un potencial violador de la misma. Y tan sencillo, hermanos, son los principios que Dios ha revelado. Y un verdadero reformador tiene que caracterizarse por ser un hombre que de manera rigurosa, pero de una manera muy, diría yo, como muy universal, ¿no? Es decir, abierto a todo, con una comprensión clara de que la humanidad está debilitada y sin tratar de ponerse en un lugar aparte, simple y sencillamente porque vive estos principios, ni considerarlos tal vez, hermanos, como ese punto que lo une o lo separa de la humanidad. Más bien vería la necesidad y se atrevería a ir en favor de ella. Este hombre que se caracteriza por estas cosas está debidamente representado, no solamente por el Elías de la antigüedad del Monte Carmelo, por el Elías del tiempo del Señor, sino que este hombre sería el tercer Elías, vendría a este mundo con el poder de Elías. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio. Yo quiero dedicarle tiempo a esa declaración, me parece muy importante, y regreso aquí al deseado entonces. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Y luego dice, hermano, a mí me parece que Elena White estuviera escribiendo hoy, ¿no? Claro que no es nada raro que 100 años atrás ya se vieran estas cosas, pero es que vislumbrarlas tiene que estar uno muy enchufado con el cielo y muy dirigido por el Espíritu del Señor. Ella dice, el mundo está entregado a la sensualidad, abundan los errores y las fábulas, se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Miren esto, hermano, lo que vemos hoy. Todos los que quieran alcanzar, escuchen esto, la santidad en el temor de Dios, deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. ¿Vieron nada más por esto que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio? Y como dice la declaración del Ministerio de Curación del capítulo que hoy nos corresponde, y tiende a elevar al alma a una vida nueva y más noble. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios ha revelado estos principios de una manera muy clara, con mucho amor, con mucho esmero. ¿Y quién se detiene a considerarlos? Tal vez, yo no sé, ¿no? Me preocupa decir esto. Tal vez hemos fallado en algunos de estos aspectos y hemos contribuido a que la naturaleza inferior de nuestros hijos se imponga. ¿Y saben por qué les digo? Porque como yo he participado tanto tiempo de estos programas de vida comunitaria, he visto madres que con la buena intención de ver a sus hijos que tengan la talla que tienen los que son omnívoros, ¿no? Y comen de todo, y que tengan tal vez el peso
y una apariencia como la de ellos, ¿no? Porque si vamos a donde el médico y nos dice que está bajo de peso, que talla no sé qué, inmediatamente entran en esa fase de la preocupación. Y yo he visto algunas atiborrar de alimentos a sus hijos y ceder a los caprichos de ellos y no ser cuidadosas al elaborar los alimentos. Yo entiendo la situación de las madres todo el tiempo en ese rol y en ese desempeño. Eso tiene que ser una fatiga. Parece que todo el mundo de fuera a vacacionar menos ellas. Ese papel de madre es una cosa increíble, definitivamente. Quien no tenga ese sentir no debería aventurarse a concebir y a tener hijos. Sería más bien mejor que se quedara sola, ¿no? Porque esto es una gran responsabilidad. Y yo sigo sosteniendo que uno de los departamentos más importantes de nuestros hogares es necesariamente la cocina. Allí se gestan tantas cosas, hermanos. Allí hay tanto que hablar, allí hay tanto que decir. Esa mesa que acompaña a la cocina, deberían ya abandonar la banal idea de que no tiene ninguna importancia y considerar que Dios dio al instinto de nutrición una dimensión muy profunda y muy espiritual que nosotros no hemos sido capaces de entender o no hemos querido hacerlo. Los padres de Juan el Bautista lo educaron en ese aspecto y miren qué hombre de la historia. Y tal vez nosotros hemos fallado en ese aspecto, ¿no? Entonces necesariamente, aun cuando no lo entendamos por fisiología, la razón va siendo destronada y esa naturaleza inferior que puja por manifestarse, luego sobreinformada por todo lo que viene a través del aspecto sensorial, hace que necesariamente nuestros más débiles, nuestros pequeños, sucumban no solamente ante los clamores externos, sino también ante la fuerza de una naturaleza que nos está gobernando, porque las lecciones de templanza y de dominio propio se han perdido aún dentro de nuestras familias y de nuestros hogares. A mí me preocupa mucho eso, hermano, esos deshorarios al comer, ¿no? Esa irregularidad en los horarios de comida, diría mejor. Hay muchos aspectos que tienen que ver con nuestro estilo de vida, que debidamente estudiados, cuidadosamente monitoreados, nos harían a nosotros entrar seriamente en reformas. Hermanos, el pueblo necesita hoy una reforma y un reavivamiento guiado por el Espíritu de Dios. Es importante la reforma, no solamente nos preparará para la traslación, insisto, porque hay que comer maná, hermanos, y de la manera como Dios lo dijo, pero también nos preparará para ser un pueblo luz en este mundo, para la lluvia tardía, los tiempos de refrigerio del Señor y para el sellamiento. Yo soy consciente que este capítulo está hablando de la obra en pro de los intemperantes, pero quiero detenerme un momento, tal vez generoso, para hablarle todavía al pueblo. No tanto para pensar en nuestra proyección hacia los que están destruidos, si es que nosotros mismos no hemos encontrado ni hemos hallado la manera de ponerle un dique a las inclinaciones turbulentas de nuestra vida. Ya a esta hora nosotros deberíamos ser un pueblo templado. Las montañas, hermanos, el desierto de Judea templó ese carácter de Juan el Bautista, hermanos. El desierto de Judea, allí se templó. Allí este hombre aprendió la educación en el hogar, la manera como fue concebido, cómo se desarrolló dentro de esos procesos embrionarios. Se le estaban dando al hombre recursos, ese era el capital que él tenía para poder mantenerse firme y ser entonces una representación viviente aún delante de nosotros de lo que tú y yo tenemos que ser, porque el mundo sigue entregado a la sensualidad en esos ambientes donde vivimos. Esto es lo único que se estimula, ¿no? Y nuestros sentidos, repito, están sobreinformados. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Estoy repitiendo, todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Por favor, no olvidemos eso. Y ahora quiero remitirles para que busquen en su Biblia
la declaración del apóstol Pedro, un hombre que sucumbió ante la prueba y negó a su Señor. Yo no quisiera pensar en eso, aunque nosotros, como Esaú, cambiamos la primogenitura por un plato de lentejas. Y yo no quisiera que nosotros también se escribiera como Pablo lo hizo de él, que le llamó profano, ¿no? Pedro falló, hermanos. Las recomendaciones de Dios, perdón, hermano. Las recomendaciones divinas, ¿no? Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación, las mismas que el Señor nos hace hoy, desde diferentes ángulos, hermanos. Ahora nos está hablando aquí de la reforma. Pedro las desatendió, creyó que él tenía la razón, por la confianza que tenía en sí mismo, dice el deseado. Negó las repetidas declaraciones de aquel que sabía, y cuando le vino la prueba, no lo encontró listo. Pero ese Pedro que fue redimido por la mirada del Señor, por ese trato de él, ese Pedro que fue elevado y exaltado, que fue posicionado luego por la gracia y por la investidura del cielo, con el aval del Señor, ese Pedro escribió. Yo quiero que ustedes mediten en esta declaración hoy. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, escuchen el juego de palabras que utiliza en la entrada misma del versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, cual león rugiente, el diablo, ¿no? Cual león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Esa es la figura apocalíptica que se presenta como enemigo del remanente de la mujer, es decir, enemigo tuyo y mío. Y hace poco vi unas imágenes de cómo los mártires que entregaron su vida por esta causa en la época del medioevo, los soltaban ahí en las arenas del circo romano, y una vez estaban allí indefensos, atemorizados, siendo conscientes de cómo su vida asistía a las últimas horas, soltaban unos leones rugientes y hambrientos, cómo se abalanzaban sobre su presa, y caían ellos fácilmente ante las garras de estos animales salvajes. El diablo es un león rugiente, y en vista de eso, un hombre que cayó bajo las garras del diablo, pero fue redimido por la gracia del Señor, clama a nosotros y nos escribe a gritos y nos dicen, sean sobrios. ¿Saben qué significa la palabra sobrio? Podríamos decir, sean moderados, sean templados, pongan cuchillo cuando se acercan a la mesa, en aquellos lugares o aquellos sitios de su vida diaria donde se puede estimular la complacencia indebida y llevar lo bueno al exceso hasta convertirlo en pecado. Estén atentos para que estas cosas no le ganen la partida. Sean sobrios, sean moderados, sean templados. Y luego dice, y velad. Yo podría hacer una paráfrasis de ese versículo, sobre todo con las dos primeras palabras que utiliza, el ser sobrios y velad. Yo les podría decir entonces en una paráfrasis de esta manera, sean moderados y estén alertas. Nosotros no podemos permitirnos en esta hora, donde se nos pide tomar decisiones elevadas, perder nuestros estados de alerta, hermanos. Y muchas veces una comida suculenta contribuye a eso. El alimento que le ponemos a nuestros hijos han roto las vallas que los deberían mantener a ellos en estados de alerta. Esas comidas nocturnas, ¿no? Hay veces hemos fallado con eso. Necesitamos una reforma urgente, hermanos. Antes de entrar en cualquier otra cosa de este capítulo, yo insisto, necesitamos una reforma en todos los aspectos de nuestra vida. Yo estoy tocando solamente uno. Hay que reformar nuestra observancia del sábado,
dirigidos por el Espíritu y por la palabra, para que la ética del amor en su profundidad espiritual no vaya, hermanos, a degenerar en mero moralismo o en legalismo. Tenemos que ser dirigidos por el Señor para que los ajustes que nosotros hagamos, direccionados, repito, por el Espíritu de Dios, nos hagan verdaderos reformadores. Vuelvo a preguntar, ¿qué propósito tiene la reforma? Miremos la vida de Juan y ahí nos damos cuenta. Miremos el tiempo del Señor 4000 años atrás. Leí, la humanidad había estado perdiendo fuerza física, mental y vigor espiritual. En esa condición se encontraba el mundo y Dios tenía que mandar una propuesta diferente, la contraparte de lo que ellos eran, el contraste, y mandó un hombre con esas características. Hoy por hoy, si nosotros vamos a la página 98 del deseado, allí dice que al final del tiempo todo lo que son las pasiones y las inclinaciones de los seres humanos estarán revolucionadas. Estoy diciéndole mis palabras. Y Elena White dice, estas sí son palabras suyas, textuales, estamos viviendo en la víspera misma de ese pavoroso día, y la lección de ayuno y penitencia de nuestro Señor debe grabarse en nuestro corazón. Lección del ayuno. Estamos a punto, viviendo ya, diría más bien, en la víspera misma de ese pavoroso día, como la época anterior al diluvio, como los días de Sodoma y Gomorra. Tú y yo deberíamos ser templados para poder ejecutar nuestro trabajo en medio de una generación maligna y perversa. De la página 76, soporta y sustenta lo que digo. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. El apóstol Pedro nos dice, sean moderados y estén alertas. Luego dice aquí, las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Una persona que es controlada por los apetitos y no es moderado en cualquiera de estas cosas, no es el lóbulo frontal el que lo controla, no es la razón santificada, es la naturaleza inferior la que lo está gobernando. Y en cualquier momento salta la impaciencia, brota la ira, el carácter detonante se manifiesta, las palabras tal vez airadas, salidas de tono, subidas, y cada una de las cosas típicas de la naturaleza humana, sobre la cual el Señor ha prometido que podemos por su gracia enseñorearnos. No hemos podido ejercer control de ellas, a pesar de que hemos ayunado y orado, porque todavía tenemos cosas en nuestro diario vivir que necesitan reformas y ajustes urgentes. Aquí sigue diciendo, esta disciplina, esta de la cual estamos hablando, esta disciplina propia, cada uno tiene que ejercerla con la ayuda del Señor, es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Y oigan esto, hermanos, por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida. Capítulo, la obra en pro de los intemperantes. Exige que tú y yo seamos modelos, templados, reformadores, porque toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio y tiende a elevar el alma a una vida nueva y más noble. Sigue diciendo ese párrafo, la obra de temperancia requiere especialmente la ayuda de los obreros cristianos, quienes deberían atender a esta reforma
y hacer de ella una cuestión vital. ¿Sí oyen? En todas partes debería enseñarse al pueblo los principios de la verdadera templanza e invitar a los oyentes a firmar un voto de temperancia. Debe hacerse todo lo posible en beneficio de quienes son esclavos de los malos hábitos. Este capítulo comienza de esa manera, muy pero muy profundo. Nos invita a la reflexión, realmente nos hace cuestionarnos, revisarnos, nos deja preocupaciones, porque la única forma de abrirse, no solamente a la información del capítulo, a las recomendaciones que allí hay en pro de los intemperantes, sino de abrirse, hermanos queridos, con una propuesta que sea verdaderamente una bendición para la humanidad, nos exige a nosotros ser hombres y mujeres templados, con un control pleno. De Juan el Bautista se dijo, inconmovible frente a las circunstancias, como las montañas y las rocas del desierto donde él se encontraba. Inconmovible. No podemos perder el control. Y en medio de todas estas cosas, si nos vituperan, si nos golpean cuando estamos llevando el Evangelio, si nos provocan, si nos confrontan, si nos cuestionan, si contradicen lo que decimos, ya espontáneamente la respuesta de un ser apacible sería la respuesta de un reformador, como la fue de Jesús. Hombres que no se mueven, hombres que no dejan que su naturaleza inferior los gobierne. Ahora sí, estos hombres tendrían planteamientos claros para una humanidad degradada. Mis hermanos, comprendamos hoy que la degradación que estamos viendo, la problemática moral que hay en la sociedad de hoy y toda esta situación tan compleja para la cual no tenemos nosotros respuestas, es un reflejo de los hogares y de la familia y de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. ¿En qué aspecto, hermanos? Deseado 97, último párrafo. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y la degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segundo advenimiento. Por eso el apóstol Pablo escribió, estamos esta declaración que se encuentra en Corintios, ¿no? Esta es segunda a los Corintios 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la versión del 60 termina así, sean extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Pareciera que no es el lóbulo frontal quien toma las decisiones, sino los sentidos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice así? Vuestros sentidos, él se teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos fueran extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. El diablo explota todo lo sensorial, nuestros sentidos están sobreinformados y consecuentemente todo nuestro ser responde a eso, porque cuando un sentido es informado, es estimulado, inmediatamente apetece. Entonces los apetitos, las pasiones y las inclinaciones del ser inmediatamente se disparan. Por eso Elena White dijo, la intemperancia comienza en nuestras mesas. Así que el mundo está enfermo, el mundo está degradado, el mundo ha rayado hoy en adicciones, el mundo tiene vicios, el mundo tiene problemas, los lazos conyugales se disolvieron, los hogares se acabaron, el tejido social está desmoronado, sencillamente, hermanos queridos, porque la humanidad se acostumbró y generó un patrón de conducta de complacerse a sí misma. Hoy el Señor nos dice, sean templados ustedes. Yo no quiero decir en este caso que no disfrutemos el buen sabor de los alimentos, ni más faltaba. Pero cuando en aras de complacerme, cuando los centros nerviosos están indicando que hay una sensación de plenitud,
de llenura y de saciedad, y no debo continuar. Inmediatamente gana la partida aquello que todavía no está controlado y me impulsa al deseo, y en aras de complacerme desmiento y le hago silencio a mis centros nerviosos puestos ahí como una ley escrita por Jehová. En ese sentido no hay que conocer mucho de fisiología, basta solamente atender el clamor de la naturaleza. Y luego enchufados con la palabra, iluminados con ella, entender los efectos que esto deja sobre mi mente y sobre mi vida. Bueno, el Señor hoy nos está planteando una vez más un llamado, ¿no? Nos preparamos para la lluvia tardía. Y la Iglesia de Cristo necesita hoy un reavivamiento y una reforma, guiados por el Espíritu de Dios. Hay que mirar en qué puntos de nuestra existencia necesitamos ser un poco más moderados, hacer ajustes. Y no nos dé temor, hermanos, del qué dirán, del dedo escarnecedor que se levanta y nos señala. Si nosotros no tomamos esto para denostar a la Iglesia, para cuestionar y criticar a los hermanos, ni para sentirnos en una esfera de superioridad espiritual a la de ellos, nosotros sintámonos con una conciencia tranquila, seguros de lo que estamos haciendo. No podemos establecer castas al hacerlo esto ni jerarquías, hermanos. Simple y sencillamente con la humildad de corazón de aquel que está luchando porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y ve a los demás que no logran entrar en esa experiencia ni en esa convicción, simple y sencillamente tan necesitados como Él. El segundo párrafo de esta página dice: en todas partes, ahora sí, abrámonos un poco entonces, parte final de esta grabación, en todas partes hay algo que hacer por las víctimas de la intemperancia. Dice: en el seno de las iglesias, de las instituciones religiosas y de los hogares en los cuales se hace profesión cristiana, muchos jóvenes van camino de la ruina. ¿Vieron, hermanos? Aún en los hogares cristianos, dice aquí, sus hábitos intemperantes, ojo, les acarrean enfermedades. Hay una consistencia en la pluma de Elena White que a mí me admira. Esto lo he encontrado en 10.000 escritos de ella. Sus hábitos intemperantes les acarrean enfermedades y por el afán de obtener dinero para satisfacer sus apetitos pecaminosos, pueden caer en prácticas deshonestas, arruinan su salud y su carácter, y lejos de Dios, desechos de la sociedad, esas pobres almas se sienten sin esperanza para esta vida y tampoco para la venidera. A los padres se les parte el corazón. Muchos consideran a esos extraviados como casos desesperados. Aquí viene una nota de consuelo, pero Dios no lo considera así, pues ha comprendido el Señor todas las circunstancias que han hecho de ellos lo que son, y tiene compasión, se apiada de ellos. Dice: esta clase de gente requiere nuestra ayuda, hermanos. Jamás debe dársele lugar a que diga: nadie se preocupa por mi alma. Yo quisiera, en los aspectos que el capítulo sigue considerando, que los miráramos un poquitico más en la grabación, en la intervención que mañana podemos tener. Es decir, abramos entonces una segunda grabación para este capítulo. Quería en el día de hoy, sencillamente, hermanos, espaciarme un poco en el llamado que Dios nos hace, ¿no? En el ejemplo que nos dejaron vidas verdaderamente templadas, no digamos austeras ahora, digamos más bien hombres verdaderos reformadores como Juan el Bautista, como la señora Wiley aplica ahí en el deseo de todas las gentes al pueblo de este remanente la experiencia como la suya, y yo quiero estar en esa situación, yo quiero estar en esa condición. Si mi vida no debe ser una vida austera, pues por lo menos que sea y tenga todos los distintivos de un reformador, ¿no? Esos hombres que le han dado un sitial de honor a los dichos de Jehová en su vida, y sin importarle la manera como ellos son puestos en el cargo en ridículo público,
pase lo que pase. Esas personas, creo yo, se están preparando entonces para tener una experiencia mucho más llena del Señor, la del Espíritu Santo, en la dispensación tardía. Esas personas se están preparando y lógicamente están ayudando a otros para que salgan de ese abismo en el cual han caído. Y ellos entienden por experiencia personal en qué consiste verdaderamente experimentar el poder de Dios para tratar de llevar consuelo y esperanza a todos aquellos que en calidad de desvalidos, prácticamente que desahuciados y deshechos de esta sociedad, todavía el cielo los considera con esperanza. En el día de mañana consideraremos algunos aspectos. Por ejemplo, este capítulo habla del poder de la voluntad y nos hace algunas recomendaciones muy sencillas. Yo quisiera leerlas con ustedes en el día de mañana. Recomendaciones sencillas de lo que hay de hacerse con este tipo de personas, ¿no? Permítanme concluir ahora leyendo el último párrafo de la página 127 y el comienzo de la 128, que dice así: entre las víctimas de la intemperancia hay representantes de toda clase social y de todas las profesiones. Hombres encumbrados de gran talento y altas realizaciones han cedido a sus apetitos hasta que han quedado incapaces de resistir a la tentación. Y algunos que en otro tiempo poseían riquezas han quedado sin familia ni amigos, presos de padecimientos, miseria, enfermedad y degradación. Perdieron el dominio de sí mismos. Si nadie les tiende una mano de auxilio, se hundirán cada vez más. En ellos el exceso no es tan solo pecado moral, sino enfermedad física. Vamos a concluir ahí por hoy, diciendo lo siguiente: los resultados de la intemperancia, llámese como usted quiera llamarle, vicio, adicción, distorsión, lo que usted quiera llamarle, para un servidor, más que una enfermedad, hay que tratar de hacerle ver a ellos de una manera muy comedida, muy prudente, muy cálida, muy amorosa, que más que una enfermedad, no, él no dice que es una enfermedad, pero también dice que es un pecado y que la única fuente para solucionar el pecado es la fuente abierta, el raudal carmesí, la sangre de Cristo. Porque las concepciones que tenemos de enfermedad requieren la presencia de un médico, pero las concepciones que tenemos de pecado nos exigen la presencia de un Salvador. En ese programa que tiene Alcohólicos Anónimos, uno de los primeros pasos, si no el primero, para rescatar a los que han caído en el licor, es justamente reconocer que son impotentes e incapaces de lidiar con su problema, y que hay uno solo que ofrece una respuesta, una ayuda y un auxilio para el intemperante que está en tiempo de necesidad y clama. Es el brazo extendido de Jehová de los ejércitos. Hay que hacerles comprender que ese pecado exige arrepentimiento y demanda un perdón de Dios y la habilitación para no caer más. Con estas concepciones bien matizadas en nuestra mente, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer una ayuda para los necesitados. Dios nos guarde en este día, apreciados hermanos. Bueno, para la hermana Rosemary y la hermana Reina han planteado sus preguntas en la mañana de hoy. La primera hermana habló de un caso de un miembro de su familia, pues que está siendo flagelado por estas cosas que a manera de adicciones tienen a la juventud y a la humanidad azotada. Y ella preguntaba si realmente una persona que no tiene propósito de vida puede sucumbir más fácilmente a lo que son caídas y recaídas. Y yo le diría a la hermana Rosemary que indiscutiblemente es así. Elena White planteó y escribió que el trabajo, hablando solamente de esto, ¿no? El trabajo
es en todo sentido una salvaguardia contra la tentación y contra el pecado. Hemos visto en los procesos de fundación que mientras más ocupada esté la juventud, menos tiempo tienen para las cosas que son verdaderamente inoficiosas. Imagínense una persona todo el día a merced de lo que le susurran los demonios, todo el día sin tener algo que le devuelva la dignidad, que le dé ese sentido de independencia que es tan elevador, que le ayude a sentirse útil con el trabajo de sus manos, que verdaderamente es un contribuyente, que puede aportar algo, es una persona que la autoestima tiene que venírsele al piso. La dignidad, imagínese, queda por el suelo, totalmente pisoteada. Y entonces toda esta parte emocional tan afectada que está siendo contribuida por esto, porque a lo mejor hay una causa allí de fondo que no conocemos, yo no sé, pero con todos estos detalles la persona se está desencerrando en un círculo que no le va a presentar ninguna salida. Entonces debería procurarse por todos los medios encaminarla hacia alguna actividad que sea útil. Y se ha comprobado hoy por hoy, ¿no? Si pudiéramos hacer que estas personas vuelvan a tener un contacto con la tierra. Es increíble lo que la ciencia ha revelado hoy acerca del contacto con la tierra y la ayuda para las personas que padecen desórdenes mentales y enfermedades de otra índole, y yo diría que aún este tipo de problemas, dejarlo encerrado, dejarlo rumiando sus penas, ensimismado, pues que dejarlo prácticamente a merced de unas circunstancias que se las va a proponer el diablo, y entonces los vamos a tener siempre bajo ese lastre, ¿no? Como encadenados y sumidos a esa situación para siempre. Además de orar por ellos y de gestar otras cosas que tienen que ver con el estilo de vida, necesariamente hay que ayudarle para que tenga un propósito en esta vida, ¿no? Cómo trabajar en favor de esa persona para que se sienta útil y de alguna manera independiente, podría devolverle eso como el valor moral y ese respeto por sí misma. Pregunta a la hermana Rosemary si en todos estos casos hay una participación demoníaca. Nosotros leímos justamente en este capítulo, la obra en pro de los intemperantes, que el diablo está siempre incursionando en el corazón y en la mente de estas personas que han caído en esa situación. Y cuando los ve levantarse, pues él va a gestar todo lo que tiene que hacer con las caídas y las recaídas, porque no quieren que dejen de ser presa en sus manos. Yo casi que me aventuraría a decir, por lo que leímos aquí en este capítulo, que eso tiene mucho de cierto. Así tiene que ser. Bueno, estamos en un conflicto cósmico, no olvidemos. Los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Dios elevando y restaurando al hombre, redimiendo, salvando, recuperando. Y cuando la persona no está a merced de Dios, entonces, ¿qué le espera? En el deseo de toda la gente, Elena White dice que debemos pasar inevitablemente por uno de los dos poderes que luchan por la supremacía del alma, dice ella. Inevitablemente. Se dice que no es necesario que nosotros escojamos deliberadamente el reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Y luego dice, basta con que dejemos o descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Imagínense eso. Entonces yo diría, sin que esto tenga ese viso de dogmatismo, ni tampoco de ¿cómo es que le dicen hoy por hoy? Todo lo han estigmatizado como diabólico, como infernal. Pero yo diría que en este aspecto estoy seguro de eso. Las personas que somos espirituales y leemos la Biblia, y las personas que entendemos que estamos en un conflicto cósmico, sabemos que existen dos caminos, el del bien y el del mal, y que el diablo ha enfermado y ha arruinado a esta humanidad. El último interrogante planteado por la hermana Reina, yo le diría a ella que es mejor que en este caso se dé un tiempo, pidiéndole al Señor que le ayude a seguir clamando por el caso de este hombre que está en ese estado de obesidad juntamente con su familia. Que siga orando para que el Señor le dé verdaderamente a ella el sentir, ¿no?, de Cristo en este aspecto.
¿Y saben por qué le digo que siga orando para que el Señor fundamente y retroalimente esto? Es por un factor que ella mencionó, hay un cierto prejuicio. Ella se marginó de lo tradicional, digamos, por un tiempo y recaló en experiencias que son tildadas y señaladas y hasta condenadas por nuestros hermanos de otros ámbitos religiosos, ¿no? Porque hemos hecho tristemente una separación entre las iglesias de la organización y los ministerios independientes, y algunos no nos perdonan que hayamos incursionado en ellos, y siempre quedamos nosotros bajo ese estigma y ese rótulo de ser disidentes, de ser reformistas, de ser, qué sé yo, tantos nombres y adjetivos que se suman, que son verdaderamente despectivos en muchos casos. Entonces, por eso es mejor asegurarse en el Señor que las vallas divisorias del prejuicio se van cayendo. Y Reina conoce muy bien qué es lo que hay que hacer para esto. Seguir sirviendo y seguir manifestando desde su vida activa, útil, coherente, que realmente ama a los hermanos y que desea hacerles un bien. Ya llegará el momento, después de orar mucho y mantenerse en esta tónica, cuando Dios le va a entregar a Reina la oportunidad. Esa oportunidad se va a dar. Yo se la pido así al Señor: Señor, dame la oportunidad, no quiero buscarla porque de pronto me equivoco. Y entonces hablo, digo cosas o actúo en el momento que no era apropiado para hacerlo. Y yo he visto cómo generalmente Dios entrega la circunstancia, entrega el momento, entrega el tiempo y entrega también el sentir y la actitud de los individuos para que no haya ruido en la comunicación y el lenguaje pueda ser interpretado por ambas partes y pueda ser aceptado. Entonces es esperar un poquito pacientemente y esperar el momento cuando Dios le va a dar la oportunidad para hacerle un infinito bien de esta índole a ese hombre y a esa familia. Dios premia ese deseo que hay en el corazón de ella y Dios quiere lógicamente incursionar en la vida de este hombre para propiciar también un infinito bien, repito. Otro punto que no podemos olvidar en este momento es que tal vez las circunstancias y las condiciones de salud debido a la obesidad lo dejen a él a merced de una participación nuestra para ayudarle, ¿no? Lo que quiero decir es que de pronto enferme. Recuerden que los estudios que se han hecho con las esculturas griegas y las momias egipcias han demostrado una cosa que es asombrosa. La base de las enfermedades en los egipcios de tiempos de Moisés, ¿no? La base de las enfermedades era justamente la obesidad. Cerca de 8 patologías distintas se desprendían simple y sencillamente de ser una persona pasada de peso, ¿no? No me refiero a sobrepeso, sino a obesidad como tal. Por ejemplo, dicen que cada kilo de peso que se eleva en nuestro cuerpo aumenta 20 miligramos de colesterol en sangre. Así no estemos consumiendo colesterol exógeno, es decir, que viene de los productos de origen animal, podemos llegar a tener una dislipidemia y es justa y sencillamente por la obesidad o por el estrés, en fin, no, en este caso por la obesidad. Entonces es muy probable que comience a padecer de problemas de artrosis, que comience a tener problemas con la presión arterial, que comience a tener problemas con los triglicéridos, con el colesterol elevado y tantas otras cosas que se desprenden de eso, y puede ser un momento muy, pero muy provechoso para que en el amor de Cristo podamos entonces no solamente hacer sugerencias, sino tener en nuestras manos a esas personas y tratarles y ayudarles dentro del plan del Señor y el método que nos ha enseñado. Ánimo con ese sentir, hermana Reina, y orémosle al Señor para que pueda hacerse eco en la mente de este hombre y pueda tener la manera formidable de ayudarle a él y a sus hijitos. No sígalo considerando así por medio de esa fe, bajo oración y con un deseo ardiente de ayudarle. Tal vez eso se convierta en un campo magnético y lo atraiga a él. Bueno, hermanos, Dios nos ayude en esta tarea, ¿no? Dios nos guíe en esta hora. Dios tenga misericordia de todos nosotros.
Dios haga resplandecer su rostro hoy, no solo sobre nuestra senda, sino sobre nuestra vida, y nos dé paz y nos deje a nosotros convicciones claras acerca de lo que todavía tenemos que seguir haciendo en favor de nuestra vida, de nuestros hogares, de la iglesia y de esta sociedad. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Señor, te pido en el nombre del pueblo que tu bendición venga ahora sobre nuestra vida que te busca ansiosamente. Te agradezco de paso por tu palabra, Señor, y por los momentos que nos has permitido pasar juntos y por habernos dado esta revelación. Permítenos ser concienzudos en materia de todo lo que concierne al estilo de vida, hasta que podamos, bajo la influencia de tu Espíritu y la dirección suya, ser llevados al sitial de ser verdaderos reformadores, más bien respuesta para este mundo que está en crisis y en contradicción. Apiádate de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, y oro de manera sentida por estas hermanas que hoy han presentado estos casos, y lógicamente por los casos en particular, y por cada una de las que se han asomado hoy a dar sus apreciaciones y a dar sus agradecimientos, y de igual manera por las que han venido haciéndolos en días pasados. Seguimos orando unos por otros y seguimos orando por este proyecto, por la red y por los hermanos que la dirigen. Perdona todos nuestros pecados y quédate en nuestro corazón, Señor, hoy en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Te lo agradecemos. Amén.